Hola, soy Mar RT, bienvenidos a cienciayamor.tv. La segunda ley biológica. La segunda ley es de capital importancia en el trabajo práctico con las leyes biológicas. Se deriva del funcionamiento normal del sistema nervioso autónomo, que regula todos nuestros procesos somáticos, basándose en nuestras sensaciones y sin nuestra intervención voluntaria. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, simpático y vagal. Durante el día estamos generalmente en estado simpático-tónico, sin descanso, enérgicos y ocupados. Sería, por ejemplo, el momento para cazar de un predador. La parasimpaticotonía o vagotonía es en cambio un estado de esparcimiento. Estamos digiriendo, durmiendo, descansando. Nuestras capacidades se desactivan mientras se recuperan y por ello estamos cansados tras las comidas, pues la digestión es un estado vagotónico regenerativo. Simpaticotonía y vagotonía son antagonistas, se neutralizan y se suceden una a otra con un ritmo regular. Cada una da lugar a la otra. Por ejemplo, si estamos activos hasta altas horas de la noche en el fin de semana, es decir, en simpaticotonía, con cortos periodos vagotónicos de descanso, lo compensaremos con otros fines de semana de vagotonía prolongada. Dormiremos lo necesario como para restaurar el equilibrio. Las condiciones físicas que solíamos considerar anormales comienzan en el momento en que ocurre un importante conflicto, poniendo nuestra vida y rutina patas arriba. Podemos observarlo en el ejemplo del ratón, que se encuentra bajo amenaza mortal. De pronto se activa la simpaticotonía total, pues la vida está en peligro y no hay tiempo para el descanso. Esto es lo que llamamos la fase de conflicto activo. Los signos clínicos pueden ser verificados por cualquiera y un médico no necesita instrumentos. Manos frías, preocupación obsesiva sobre la situación conflictiva, falta de apetito, insomnio y una actividad metabólica muy incrementada. También hay niveles elevados de hormonas del estrés, como cortisol, liberado por las glándulas adrenales. Todo lo cual nos beneficia a la hora de enfrentarnos a la situación conflictiva. El cuerpo se adapta para tener la mayor energía y eficacia, requerir poco sueño, Escaso apetito para no cargar de trabajo el sistema digestivo y a la vez proveer de un gran suministro de energía dirigido a resolver el conflicto tan rápido como sea posible. Si esto continúa por semanas o meses, el paciente perderá peso y se le verá enfermizo. Esto es lo que llamamos la fase simpaticotónica. En el ejemplo concreto del conflicto de miedo a la muerte, los alveolos pulmonares también pasan a simpaticotonía, lo que conlleva una mejora en la captación de oxígeno. El ratón alcanza la resolución del conflicto inmediatamente después de haber logrado escapar con vida. Cuando está en lugar seguro o cuando no detecta más peligro, su cuerpo entra en vagotonía, descansa y recupera sus capacidades. Los síntomas de la fase activa desaparecen. El ratón se encuentra agotado y débil. No hay nada extraordinario en esto, pero comparémoslo a un equivalente humano enfrentado a un diagnóstico letal. Este entrará también en simpaticotonía total. Todos sus pensamientos se dirigen únicamente a su conflicto. Sus manos están frías, es incapaz de comer, y con su conflicto aún sin resolver permanece en simpaticotonía durante la noche, lo que le hace casi imposible dormir, pues en términos biológicos debe escapar de un peligro mortal. Debido a la actividad incrementada de sus alveolos, su respiración funciona muy bien. Si esta condición persiste durante medio año o un año entero manteniendo una intensidad constante, el paciente nunca logrará tener descanso suficiente y se consumirá, lo que puede resultar en caquesia y muerte.
Generalmente aprendemos a vivir con nuestros conflictos. En este caso, pierden intensidad y a veces sencillamente lo olvidamos por completo. Así que por favor no se asuste pensando, ¡socorro! ¿Qué pasa si tengo conflictos activos ahora mismo? Oh no, me consumiré o algo parecido. Con seguridad reconocería un conflicto de tal intensidad que pudiera causarle consunción. Y entonces no tendría tiempo de preocuparse por ese tipo de cosas. Cuando aún tengo tiempo de preocuparme por esas cosas, es que mis conflictos no son tan intensos. Cuando experimento conflictos realmente serios, mis pensamientos giran sobre ellos noche y día, e intento arreglar las cosas o superar mi conflicto. No puedo concentrarme en nada más. Al mismo tiempo, la actividad constante de las células de los alvéolos pulmonares lleva a su proliferación y a la hiperplasia, aumento de tamaño, y en la siguiente visita al médico, esto será diagnosticado como metástasis pulmonar. El cáncer se ha extendido ya a los riñones. Este diagnóstico, por supuesto, exacerbará el miedo del paciente a morir. La continua consunción sigue debilitando al paciente día a día. Y todos pensarán erróneamente que es el cáncer lo que le ha debilitado, hasta que su vitalidad se va desvaneciendo. Pero la verdad es que el estrés permanente le priva del necesario descanso. Sigue continuamente gastando todos sus recursos y energía sin restaurarlos. Prudentemente, el médico establece un diagnóstico devastador que a nadie deja duda de su sabiduría. Porque si el paciente muere y será solo por ese shock, todos dirán, ¿cómo previó el doctor? Pero si salva al paciente, sin embargo, entonces quedará como un genio, Eugene Roth. Ahora supongamos que nuestro paciente, tras un mes, es tranquilizado por su médico por la razón que sea. Esta resolución de su conflicto le lleva a entrar en vagotonía, que en este caso es al mismo tiempo una fase de reparación o curación. Un mes de simpaticotonía debe ser ahora compensado con la suficiente vagotonía para restaurar el equilibrio. Desde el momento de la resolución, el paciente permanece un mes agotado, tiene las manos calientes, apetito, y ya puede concentrarse en otras cosas como leer un libro, lo que le hubiera resultado imposible cuando el conflicto estaba activo. Su carácter regenerativo había escapado a nuestros conocimientos. Esto significa que hay muchos diagnósticos distintos que se establecen en la medicina convencional referidos a un solo programa biológico a lo largo de sus distintas fases o momentos, dependiendo de cuán a menudo recurre el mismo conflicto o de si solo pasa una vez. La medicina convencional moderna no tiene en cuenta estas distintas fases en el curso de los programas. Esto puede ser debido al hecho de que la primera fase de conflicto activo usualmente muestra pocos síntomas. O al menos muestra síntomas que rara vez son definidos como enfermedad. Alrededor del 80% de los síntomas relacionados con enfermedades se muestran solo tras la solución del conflicto. Hay un hecho notable que se observa en toda fase de curación. Hacia la mitad del proceso se produce un corto intermedio de aguda simpaticotonía, es la llamada epicrisis, cuyos síntomas pueden ser diversos tipos de ataque al corazón, epilepsia, pánico, vómitos, estornudos, cólicos y otros, dependiendo del programa. Estas son etapas necesarias en el proceso de reparación de diversos programas especiales. Estamos acostumbrados a considerar las etapas de una enfermedad, de algo que está funcionando mal. Pero estos fenómenos no son tampoco resultado de errores, sino que obedecen estrictamente a reglas biológicas. La epicrisis no puede esquivarse cuando se cursa la fase de reparación, y bajo ciertas circunstancias puede llegar a ser letal. Volveremos a la epicrisis y qué hay tras ella más adelante. La presentación gráfica de las dos fases es, por supuesto, solo un esquema. No significa que no necesitemos dormir nada durante meses, solo que el ritmo nervioso día a noche es alterado hacia arriba o hacia abajo. Así que, por ejemplo, durante el conflicto activo, uno aún duerme, solo que mucho menos. Las áreas de la fase activa y de la fase de resolución son iguales. Pero esto no significa que deban tener la misma duración o la misma intensidad. Es el producto de las dos lo decisivo, y esto es exactamente igual en las dos fases. Los médicos son hombres que prescriben medicinas de las que saben poco, para curar enfermedades de las que saben menos, en seres humanos de los que no saben nada. Voltaire.